Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor, está sobre nosotros cada día de nuestras vidas. Cuando tú dijiste, Señor, que todos los días estarías con nosotros hasta el fin del mundo, así lo creemos, que tú estás con cada uno de nosotros, Señor, siempre seduciéndonos, siempre hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Sigue obrando, sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, que seas tú por medio del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, Señor, que estos oídos sean abiertos a tu palabra y que llegue a lo profundo del corazón, Señor. Sé tú en nosotros, que es tu obra. Es tu obra, Señor, y tú edificas tu casa, tú edificas tu iglesia, tú das el crecimiento. Simplemente somos instrumentos para tu gloria, Señor, para que tú seas conocido. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo, porque para este tiempo, Señor, llegamos a este lugar, para que tú seas glorificado, para que tú seas conocido en todo tiempo. Sé en nosotros por la gracia tuya, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, tome un momento su lugar. Qué hermoso es poder venir y escuchar, recibir la palabra, prepararnos para la obra, para caminar con el Señor, para enfrentarnos a un mundo donde hay pruebas, hay dificultades, pero que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado solos. Él va a caminar con nosotros. Él va a seguir hablando a nuestro corazón, va a seguir hablando a nuestra vida para edificarnos. Cuando leemos esta parte de la Escritura, estamos hablando del mensaje de Dios para el apóstol Juan, perdón. Recibe una instrucción de parte de Dios, un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo para escribir a las 7 iglesias que estaban en Asia o que se encontraban en Asia, comenzando por la iglesia de Éfeso. Pero cada uno de estos mensajes, aunque era una particularidad de cada iglesia, es un mensaje para la iglesia del día de hoy. Hoy la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz y sigue hablando a nosotros. Y hay un mensaje específico para la iglesia de Éfeso, un mensaje específico para cada iglesia. Y en este caso vamos a ver la iglesia de Éfeso. Este mensaje, algunos de ustedes estuvieron acompañándonos o nos han estado acompañando en las células y comenzamos desde el principio con el estudio
a la carta de Pablo a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Y créanme que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, de entender el contexto de lo que acontecía en aquella época en la iglesia de Éfeso. Ahí pudimos comprender un poco más acerca de la vida del cristiano en la iglesia de Éfeso. Era una de las iglesias más importantes de esa época. De hecho, estaba en un lugar estratégico junto al mar, donde podía él o la ciudad podía ser o era una de las más importantes a causa de su posición geográfica, porque era un lugar del comercio, llegaba a través del mar y se distribuía a toda Asia. Usted recordará el libro de los Hechos, donde la iglesia de Éfeso, o en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, mejor dicho, prevalecía la religiosidad, y es donde estaba la diosa Diana. El libro de los Hechos habla claramente acerca de ella, o Artemisa, así también se le llamada por los griegos. La iglesia de Éfeso surge en un contexto de paganismo, magia e inmoralidad. De ahí, cuando leemos el capítulo 6 de Efesios, que nos armemos de la armadura de Dios para que podamos estar listos frente a las acechanzas del enemigo, vestirnos de toda la armadura. Dios permitió que en Éfeso Pablo predicara el evangelio y mucha gente llegara a Cristo, se convirtiera a Cristo. Pero Dios no lo dejó solo, caminaba con él, estaba con él, de tal manera que dice la escritura ahí en Hechos, capítulo 19, y hacía Dios milagros extraordinarios de la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y los espíritus malos salían. Dios hacía de la mano de Pablo milagros extraordinarios. No dice cualquier milagro, sino extraordinarios, de tal manera que fue visible a toda la ciudad de los Efesios. Pero continúa en ese capítulo 19 el relato de unos hombres, hijos de un sacerdote, jefe de los sacerdotes, Escevas. Estos invocaron el nombre del Señor Jesucristo y decía, porque eran judíos exorcistas ambulantes, así lo dice la escritura. Y dice que quisieron echar a un espíritu malo y les dijo: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el espíritu malo les dice: conozco quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, dice que los desnudó y los maltrató y salieron corriendo ellos de la casa. De tal manera que todo eso fue visible en la ciudad de Éfeso. Y dice la escritura: y tuvieron temor. Tuvieron temor. Todos los que se dieron cuenta de eso tuvieron temor de todo ello, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de ellos, sigue diciendo, venían confesando sus pecados. Imagínate lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Pablo, milagros extraordinarios. Los hombres eran libertados de tal manera que motiva a estos hijos del sacerdote Escevas a orar y querer reprender a un demonio. Pero qué interesante cuando dice: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Muchos, y esto es algo interesante, cuando tengo oportunidad, lea el capítulo 19 de los Hechos. Y es muy interesante porque dice que los que practicaban la magia llegaron y trajeron todos los libros que tenían de magia y los quemaron. Y el precio de esos libros eran 50,000 piezas de plata, millones de pesos en esta época, millones de pesos. Este relato me recuerda cuando Bruno viene a Cristo, que tenía libros
relacionados no tanto de magia, pero sí de lo que él estaba practicando en aquel tiempo. Y los prendió y los quemó. No les importó el precio a ellos, porque estaban viendo la mano de Dios moverse en esa ciudad y muchos llegaban a Cristo. Y podemos hablar más del contexto de esa iglesia o de esa región en Éfeso. Pero quiero comenzar con el primer punto, el cuidado de Cristo por la iglesia. El cuidado de Cristo por la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, escribe al ángel. Se está refiriendo al anciano de la iglesia. El ángel se refiere al anciano, al pastor, al líder de la iglesia. Es decir, lo que está diciendo el texto, escribe al pastor o al líder de la iglesia de Éfeso. Debe notarse que no está hablando, escríbele a todo el comité de líderes de la iglesia. Se refiere específicamente al responsable, al pastor, al anciano, al líder de la iglesia. Pero que a través de él iba a leer este mensaje de Cristo a la iglesia. Debía transmitirla. Nosotros como pastores, como líderes o ancianos, somos portavoces de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo, que con todo nuestro corazón, con fidelidad, queremos predicar el evangelio. Decíamos la semana pasada, sin ocultar, sin tapar, sin acomodarlo a nuestra manera o a nuestro antojo, sino como es la palabra de Dios. Y cabe resaltar que nosotros como pastores no tenemos ningún tipo de gobierno o señorío sobre la iglesia. Simplemente somos servidores de Cristo, servidores de la iglesia. Porque amamos a Cristo, servimos a Cristo, somos dirigentes, pastores que guarda el rebaño y el corazón de la iglesia. Siendo expositores de la palabra de Dios o líderes, siempre el enemigo va a atacar por la parte del liderazgo, siempre. Siempre comienza el enemigo atacando a los pastores, a los ancianos, a los líderes. Son los primeros en que el diablo quiere atacar, quiere destruir. Con mentira, con sutileza, con astucia. Dice que los hombres de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Pero el Señor vela por la iglesia. El Señor es el que sostiene la iglesia, es el que edifica la iglesia. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros. Está refiriéndose a que Jesús se pasea en medio de la iglesia. Él está en medio, paseándose, moviéndose dentro de la iglesia. Él sabe todo lo que acontece aquí, todo lo que sucede aquí. Él conoce nuestro corazón, conoce su vida, conoce mi vida perfectamente. Ya hemos predicado acerca de la omnisciencia de Dios, que no hay nada que esté oculto delante de su presencia. Todo Él lo saca a la luz. Andar en medio, es decir, moverse en medio, pasar en medio. Él vigila constantemente a su iglesia. Él tiene cuidado de sus ovejas, de cada uno de nosotros. Él siempre está atento a nosotros. Él dice que Él va a edificar la iglesia. Él es el que la edifica. Simplemente nosotros somos portadores de la palabra, pero Él hace crecer esa semilla en nuestro corazón, de tal manera que crezca en tu corazón ese fuego ardiente para que sirvas con todo tu corazón a Cristo, para que le ames con todo tu corazón. Él es el que produce en nosotros ese crecimiento. Y ese es nuestro deseo, simplemente es predicar la palabra y que la palabra haga efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Andar en medio,
una compañía permanente, siempre, todos los días, cada momento, cada segundo. No hay un instante el que Él no esté con nosotros, porque Él dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se aparta en ningún momento, en ningún segundo. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está ahí al lado con nosotros, sosteniendo, levantándonos, animándonos a seguir adelante. Él sigue ejerciendo autoridad y señorío sobre la iglesia. Él es el pastor de las ovejas. Él es el gran pastor. Él es el pastor de pastores. Y Él sigue trayendo bendición a nuestras vidas. Él es el príncipe de los pastores. Como dice Juan, capítulo 10, versículo 10 en adelante: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo sutilmente. Se introduce y empieza a soltar el veneno, empieza a querernos apartar. Es como una presa que cuando quieren atacar los leones a esa presa, identifican claramente quién es la presa más débil y van sobre esa presa. Y cuando la líder de la manada empieza a atacar y va, todos van sobre esa misma presa, la apartan del rebaño, la sacan del rebaño y viene la mordedura mortal. Pero dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por ti. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a la oveja y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, escuchan la voz del Señor y siguen la voz del Señor, caminan con el Señor. Oveja no come a oveja, el lobo es el que se come a las ovejas. Él es nuestro pastor y Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dice: enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Qué hermoso es caminar con Él sabiendo que Él edifica a su iglesia, que Él está fortaleciendo a su iglesia, que Él tiene cuidado de la iglesia, así como lo tiene con la iglesia de Éfeso. Hoy en este tiempo tiene cuidado en este tiempo de su iglesia. Hay un cuidado del Señor para con nosotros. Y quiero ir al segundo punto: la aprobación de Cristo a la iglesia de Éfeso. Es decir, yo la sostengo, yo velo por la iglesia, yo estoy en medio de los candeleros, me paseo, pero habla de una aprobación de Cristo. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Las virtudes de la iglesia de Éfeso, varias virtudes: su arduo trabajo, su paciencia, que no soporta a los malos. Hay una lucha constante con los falsos maestros. El Señor conoce perfectamente nuestro corazón, nuestra vida, conoce el corazón de la iglesia. No hay nada que se escape de su voluntad, no hay nada que se esconda delante de Él. Él conoce cada corazón de cada oveja, conoce las intenciones del corazón, conoce la vida más íntima. Como lo hemos dicho, no hay nada que se esconda.
Conoce las intenciones, los pensamientos del corazón de todos los creyentes. Aún lo que usted está pensando en este momento, Él lo está conociendo. Él ya lo conoce. Todo. Dice Juan 2:24 y 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos seguían a Jesús por las señales, por los milagros. Veían multiplicar el pan, veían sanar a los leprosos. Tanto milagro que veían, seguían a Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Conoce perfectamente el corazón. No hay nada que se esconda de Él. Y Él le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Es decir, conozco tu estilo de vida. Conozco tu conducta, tu manera de vivir. En la intimidad, lo que haces en secreto, yo lo conozco. Cada detalle, aunque los demás no te ven, yo te estoy viendo, yo te estoy conociendo. Yo sé lo que estás haciendo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Le reconocía el trabajo que tenía la iglesia de Éfeso. Era una iglesia totalmente activa, no estaba quieta, sino que había movimiento, sirviendo a Cristo, movida por el Espíritu. Aún en medio de las dificultades, era una iglesia que trabajaba duro, que defendía o se defendía de las falsas enseñanzas. Había sufrimiento, había adversidad, que llegaron hasta el agotamiento, pero ellos seguían sirviendo, seguían trabajando. Yo conozco tus obras. Él conoce nuestro corazón y sabe lo que hacemos para Él. Si le servimos de corazón o no le servimos de corazón. Cada trabajo que hacemos, Él lo conoce. Una iglesia con fruto evidente en su vida. Un trabajo arduo de persistencia, que solo es movido por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Como dice Filipenses, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. El Espíritu Santo nos mueve a hacer la obra, a servir dentro de la iglesia, a predicar la palabra, a hablarle a otros. Es el Espíritu Santo el que motiva nuestra vida. Y la iglesia de Éfeso, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, ellos seguían trabajando. Quizás tenían hasta 3 servicios al día. No lo sé, no lo dice la Escritura. Y quizás tenían tiempos de discipulados prolongados y enseñaban y trabajaban duramente para que el evangelio fuera conocido, para el crecimiento de la iglesia. Con todo su corazón quizás estaban trabajando. Es increíble que a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, a pesar de las luchas dentro de la iglesia, porque había muchas doctrinas que se estaban infiltrando en la iglesia de los Efesios. Doctrinas, filosofías orientales, judaísmo, legalismo, misticismo, ascetismo, duro trato del cuerpo y aún un toque de cristiandad. Era todo lo que estaba metiéndose dentro de la iglesia. El gnosticismo, una mezcla de cristianismo y judaísmo y de religiones orientales. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo estaba fluyendo en medio, de tal manera que trae paz al corazón de la iglesia, al corazón del creyente, porque Él gobierna en nuestros corazones. La paz de Cristo debe gobernar a pesar de cualquier circunstancia, de lo que esté sucediendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Tenían un celo doctrinal tremendo, de tal manera que quizás discipulaban y enseñaban y trabajaban arduamente.
No tenían tolerancia de los falsos maestros que se introducían en la iglesia disfrazados de ovejas. Y a pesar de eso, Él le reconoce. Jesús le reconoce y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Resalta las virtudes de la iglesia de Éfeso. Ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente. Es decir, has aguantado hasta el agotamiento. No has desmayado, no te has rendido a pesar de las dificultades. Sigues avanzando, sigues caminando. La razón de todo esto es el amor a Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo por la iglesia. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida ya no depende de nosotros, depende de Cristo en nosotros. Ya no vivimos para nosotros, vivimos ahora para Cristo, para deleitarnos en Él, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él. Esa es la vida del creyente, que nuestra mirada está en lo eterno, en los cielos, en lo que no perece. Ahí está nuestra mirada. Cristo resalta todas esas virtudes a pesar del reclamo que les hace. Y luego viene la reprensión de Cristo a la iglesia. Dice Apocalipsis 2, versículo 4 al 6. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Era una iglesia que trabajaba arduamente hasta el agotamiento, sufría por causa de Cristo. Su vida era Cristo, su vida era la iglesia. Pero hay un reclamo de parte del Señor, una reprensión de parte del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Él está haciendo un llamado a nuestra vida para volver a ese primer amor, a volver a la primera obra, que es ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida y hacer el trabajo por medio del Espíritu Santo en nosotros. No por nuestra fuerza, no por nuestra propia voluntad, sino por la obra de Cristo en nosotros, por lo que Él hizo en nosotros. Pero tengo contra ti, literalmente, me opongo a ti en algo que tienes, me opongo a ti. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, se había apartado del amor, el amor ágape. El amor de absoluta entrega y generosidad. El amor que da sin esperar nada a cambio. El amor que es de Dios y que procede solamente de Él. Es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pusieron de lado el amor, servían con todo su corazón, pero no estaban sirviendo por amor a Cristo. La iglesia quizás estaba creciendo y tenían muchas actividades, pero habían desplazado el amor de Cristo. Defendían a capa y espada la doctrina porque eran celosos de la doctrina. Eran celosos de que se introducieran falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y ellos estaban cuidando todo eso. Y no digo que esté mal, tenemos que tener cuidado. Pero habían perdido de vista el amor de Cristo, lo que los movía a servirlo a Él, a glorificarlo a Él. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, tiene que ser para Cristo y solo para Él. Todo lo que hacemos deja de ser importante si no lo hacemos para Dios. Deja de ser importante para Dios.
es como un metal que retiñe, que cuando da la nota alta suena suave al oído, agradable al oído, pero que cuando cae en el suelo lastima nuestros oídos. Así es las obras que hacemos sin amor. Si yo predico sin amor, de nada sirve para Cristo, de nada sirve para Él. Cuando hablamos de la calidad del amor, y podemos ver el amor verdadero en 1 Corintios 13, es la calidad y la altura del amor que Cristo debe ser manifestado en nuestras vidas, o el amor de Cristo que debe ser manifestado en nuestras vidas. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecías y entiendo todos los misterios, y si poseo todo conocimiento, si no tengo una fe si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, nada soy. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, de nada sirve, nada gano con eso. El servicio que realizamos tiene que ser por amor a Cristo y con amor a Cristo, no sirviendo al hombre o al ojo para agradar a los hombres, sino sirviendo de un corazón sincero que viene del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, sirviendo con amor a Cristo. Ese metal que en lugar de dar la nota correcta, da un sonido fuerte en el oído y lastima el oído. Así todo lo que hacemos todo lo que hacemos sin amor, así retiñe en el oído de Dios. Si predico y sea la mejor predicación del mundo, y todos aplaudan y todos digan, wow, qué predicación, y si no tengo amor, de nada sirve delante de Dios. Son obras muertas. Si canto y tengo la mejor voz del mundo y no tengo amor, de nada sirve. Si toco algún instrumento y soy el mejor en tocar un instrumento, lo que sea, y no tengo amor, de nada sirve. Si doy clases de doctrina y soy el mejor teólogo del mundo y no tengo amor, de nada sirve. Eso era lo que les estaba reclamando el Señor. Servían con todo su corazón, servían con todas sus fuerzas, pero no había amor en ellos para servir a Cristo. Eran obras muertas lo que estaban haciendo. Un sonido que retiñe fuerte en el oído de Dios, que lastima el oído de Dios. Lo que sea, en el servicio que haga, lo que yo haga, tengo que hacerlo por amor a Cristo y en el amor de Cristo, sirviendo a Él. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿cómo lo estoy haciendo? Hay un llamado de parte de Dios a nuestras vidas y primeramente me pongo en este lugar de hacerlo con amor para Cristo, de servirlo con amor para Él. José Grau, en el estudio sobre Apocalipsis, dice lo siguiente: la rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos, tópicos, frases suplanta a Cristo mismo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo, que es el Cristo de la iglesia. ¿Cómo es posible? A veces el enfriamiento es apenas perceptible. Un proceso lento, mucho trabajo, falta de tiempo, poca atención, poca oración, etcétera. Cuando ocurre en parejas, novios, matrimonios, desemboca una crisis. Tarde o temprano, igual sucede en el ámbito de nuestra relación espiritual con Dios. Hay un llamado a servir y regresar a nuestro primer amor. No hay segundo amor. Es el amor de Cristo provocado por el Espíritu Santo.
Cuando la Escritura dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos la capacidad por la obra del Espíritu Santo de hacer y de servir con amor para Cristo. La iglesia de Éfeso había dejado el verdadero amor, ese amor que se había sido derramado en sus corazones. La característica del verdadero Hijo de Dios es la manifestación del amor de Dios. Y solo es vivir a Cristo. Esa es la vida del creyente, vivir a Cristo, disfrutar a Cristo, amar a Cristo. No hay nada mejor en la vida del creyente de llenarse del Espíritu Santo, llenarse de su amor para ver una vida transformada totalmente en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que cuando venimos a servir, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hacer lo que hacemos, lo hacemos para Cristo, no sirviendo a nadie más, sino a Cristo. Por eso yo he dicho, el mejor trabajador que debe existir en una empresa es el cristiano, porque lo hace para Cristo. Lo hace para Él, trabaja para Él. No le importa lo que los demás digan, no le importa si los demás los juzgan. Si te piden 1000, haz 2000. Eso es lo que nos enseña la palabra en un verdadero cristiano, de servir a Cristo con todo nuestro corazón. Y cuando servimos dentro de la iglesia, lo hacemos para Él. No lo hacemos para el pastor, no lo hacemos para que la gente nos vea. Los hacemos con amor para Cristo simplemente. Esa es la manifestación del amor de Dios en nosotros. Es un mandamiento de Cristo para toda creyente. Vuélvete al primer amor. Vuélvete. Sencillamente la iglesia no estaba siendo guiados por el Espíritu Santo. Estaba siendo contristado el Espíritu Santo. Aunque trabajaban mucho, se desvelaban, se fatigaban hasta llegar al agotamiento, no lo estaban haciendo con amor. 30 años después de la partida de Pablo ya había sido muerto por causa del evangelio. Y Juan escribía a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un llamado a volver a nuestro primer amor. Un mensaje para la iglesia de hoy. Y quiero hablar del cuarto punto, la advertencia de Cristo a la iglesia. Apocalipsis 2:5: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay un llamado, un mandamiento del Señor a la iglesia para que reflexione de dónde ha caído. Quizás tenías ya una preparación muy fuerte en doctrina, grandes maestros, grandes predicadores, grandes pastores, el lugar lleno, pero habían dejado el primer amor. Y el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete. Hay un cambio de mentalidad. Le está diciendo: cambia tu mentalidad, da 180 grados y sirve con amor. Sírveme a mí con amor. Cuando el testimonio de la iglesia se ve debilitado por la carencia del amor, cuando la iglesia se ve debilitado por la carencia del amor, se convierte en una iglesia que no tiene vida. Y la iglesia es cortada del lugar, porque ya no puede brillar y ya no puede testificar. El candelero se apaga, deja de brillar. El enemigo siempre se introduce dentro de las iglesias sutilmente, buscando a quien devorar, buscando la división, buscando el o poner uno contra otro. Y cuando eso sucede, la iglesia deja de brillar. Por eso Jesús resalta el amor. Resalta el amor. Lo que hace brillar a la iglesia es el amor de Dios manifestado en cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros, aún en medio de la adversidad. El amor de Cristo
resalta las virtudes de esta iglesia, que aborrece la doctrina de los nicolaitas. Posiblemente es un grupo que pretendía adueñarse de la iglesia, que traía división con falsas doctrinas. La doctrina de los nicolaitas, hay diferentes opiniones acerca de esto. Unos dicen que se refiere a Nicolás, uno que había creído en el evangelio de Cristo y que después se había apartado. Es una opinión, no hay algo contundente que diga que eso es verdad. Pero lo que sí sucedía dentro de la iglesia es que los falsos maestros se introducían y querían dividir la iglesia. Querían apartarlos de la verdad, querían meterlos al legalismo. El que tiene oídos, oiga. Y este es el quinto punto y quiero ir concluyendo con esto. La promesa de Cristo a la iglesia. Hay una promesa. Hay una promesa de Cristo a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La pregunta es, al que venciere, ¿cómo vamos a vencer? Hay un llamado de volver a nuestro primer amor, un llamado de caminar en Cristo, un llamado de servir a Cristo con todo nuestro corazón. Al que venciere. Cuando entendemos la escritura en Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vencemos en Cristo. No es tu fuerza, no es mi fuerza, sino es lo que Cristo ha hecho en nosotros y por el Espíritu nos mueve a servirle, nos mueve a glorificarlo, nos mueve a amarlo. Esa es la obra de Cristo. Él venció por nosotros. Él hizo la obra completa en la cruz del Calvario cuando Él murió y derramó toda su sangre en esa cruz hasta la última gota, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Él venció por nosotros. Venció por nosotros. No vencemos por nosotros mismos, sino por medio de Cristo. Él ha vencido en la cruz del Calvario. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él venció por nosotros y nosotros hemos creído en el verdadero, en el eterno, en el que vive y reina para siempre. Esa es nuestra victoria, que hemos creído en Él y Él murió y Él resucitó. Y si Él murió y Él resucitó, nosotros también morimos con Cristo y resucitamos con Cristo para la gloria de Dios. Quiero concluir con esto. Y quiero invitar a los chicos de alabanza. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, leyendo el texto con el que comenzamos, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, escribe al pastor de la iglesia. Y el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él cuida de su iglesia. Él se pasea en medio de la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
fíjese, note lo que dice: y has trabajado por amor de mi nombre. Pero viene el reclamo y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aparentemente hay una contradicción en esto. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero has dejado tu primer amor. Has dejado de ser guiado por el Espíritu Santo. Has dejado que Jesús siga siendo el centro de tu corazón, el centro de tu vida, que sea tu prioridad para servirle solo a Él y agradarle solo a Él, a nadie más. A nadie más. Yo les he dicho, y es algo que está en mi corazón, y yo se los digo hoy. A mí no me gusta que me digan: oiga, qué fea prédica o qué buena prédica. No me gusta, porque eso es vanagloria para uno. Ese es mi sentir en mi corazón. Pero si Dios habla a su corazón, guárdelo en su corazón y sírvale con todo su corazón. Y yo lo voy a seguir haciendo también con todo mi corazón, sirviéndole a Él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor las aborrecía. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Incline su rostro. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, porque haces un llamado a nuestra vida a regresar al primer amor, a que lo que sirvamos lo hagamos de corazón, no esperando que alguien nos aplauda, no esperando que alguien nos reconozca lo que hacemos, aunque lo haremos, Señor, pero queremos hacerlo para ti. Reflexione en esta palabra. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo delante del Señor? Señor, tú has probado nuestras obras. Y en aquel día, Señor, todo lo que no hacemos por amor a ti será quemado por el fuego. Pero hoy hay una reflexión en nuestro corazón, en nuestras vidas, hablando tú a través de tu palabra a mi vida y a la vida de la iglesia, de que lo hagamos con todo nuestro corazón, sirviéndote a ti, agradándote solo a ti. Queremos volvernos, Señor, a ese primer amor, volvernos a ti, viéndote a ti en todo lo que hacemos, para la gloria y honra de tu nombre. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor.